Hola, soy Laura, soy profesora de Máster D y vamos a ver unos conceptos generales sobre la medida y cómo realizar los cambios de unidades. Vamos a empezar con qué es la magnitud. Magnitud es toda aquella propiedad de la materia que podemos medir. La longitud y el tiempo, por ejemplo, son propiedades que podemos medir. ¿Y cómo medimos las magnitudes físicas? Las comparamos con otras de su especie que tomamos como referencia. De ahí tiene su origen la unidad. Definimos la unidad, que es una cantidad perfectamente definida que se toma como referencia para compararla con otras cantidades de esa misma magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, deben cumplir una serie de premisas. Deben ser constantes e inalterables, que no cambien con el paso del tiempo ni en función de quién realice la medida. Sencillas, prácticas y fáciles de reproducir en todo momento y ser universal, es decir, que se utilice la misma unidad en todos los países. Con esta serie de características surge o nace lo que se conoce como Sistema Internacional de Unidades. ¿Vale? Entonces, aquí vemos unos ejemplos de lo que son las magnitudes, ¿vale? La unidad y el símbolo. Las magnitudes que serían, por ejemplo, longitud, la unidad del metro, el símbolo m, ¿vale? La magnitud masa con la unidad del kilogramo, y magnitud tiempo con la unidad el segundo. Y cuando se combinan varias unidades fundamentales, magnitudes fundamentales, nace lo que se conoce como las magnitudes derivadas. Por ejemplo, la magnitud superficie, su origen, la superficie se mide como la longitud al cuadrado, ¿vale? La magnitud volumen surge como la longitud al cubo y la densidad surge como la división de la masa partido para el volumen. Entonces, serían los kilogramos partido para metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es el sistema métrico decimal. Es un sistema de medida cuya unidad fundamental es el metro. Y decimal porque cada magnitud se obtiene haciendo operaciones con la unidad o con la potencia 10. ¿De acuerdo? Y una cosa importante para hacer cambios de unidades que ahora vamos a ver, una equivalencia. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. ¿Vale? Esto es importante luego para ver cómo hacer los cambios de unidades. Entonces, múltiplos y submúltiplos, lo que conocemos como factores de equivalencia. Los factores de equivalencia es la cantidad por la que debemos multiplicar para convertir unidades, ¿vale? Teniendo en cuenta la unidad fundamental. Por ejemplo, si estamos trabajando con longitud, con metro, si vemos milímetros, el factor de equivalencia en este caso sería 10 a la menos 3. Estos conceptos nos sirven para hacer los cambios de unidades, ¿vale? Ahora vamos a ver unos ejemplos para ver a partir de qué magnitudes fundamentales se obtienen unas magnitudes derivadas, ¿vale? 4 ejemplos sencillos. Por ejemplo, el volumen. Volumen surge como la multiplicación de la longitud al cubo. La densidad, como hemos visto, del cociente de la masa partido para la longitud, ¿vale? Kilos partido para metro cúbico. La aceleración, por ejemplo. La aceleración surge como multiplicación de la velocidad por el tiempo. Entonces, sus unidades son metro segundo al cuadrado. Y el peso surge o se calcula multiplicando la masa, kilos, por la gravedad. Recordad, gravedad, metros partido segundo al cuadrado. De esta manera surgen las unidades, magnitudes derivadas, ¿vale? Y a modo de recapitulación, vamos a ver cómo haríamos los siguientes cambios de unidades. Vamos a expresar en gramos 0,7 decigramos, ¿vale? Recordamos, factor de conversión para pasar a decigramos 10 a la menos 1. ¿Vale? Haríamos la multiplicación y obtendríamos 7 por 10 a la menos 2 gramos. Vamos a convertir 250 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, a litros y a mililitros. ¿Cómo haríamos esto? Pues utilizando los factores de conversión y también utilizando la equivalencia que he mencionado antes de que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Entonces, 250 centímetros cúbicos por factor de conversión para pasarlo a decímetros cúbicos, ¿vale? 0,250 decímetros cúbicos, que es lo que obtenemos, equivalen directamente a 0,250 litros, ¿vale? Y si lo multiplicamos por 10 a la 3, por 1000, ¿vale? Lo pasaríamos a mililitros, 250 mililitros. Y para finalizar, ¿vale? Si nos piden, por ejemplo, sumar
las siguientes cantidades y expresar el resultado en litros, ¿vale? Para hacer la suma tenemos que pasar todo primero a las mismas unidades. En este caso, como el resultado nos lo están pidiendo en litros, pues pasamos cada cantidad a litros. 3 decilitros, ¿vale? Pasamos a litros, 0,7 pasamos a litros, 23 mililitros pasamos a litros, utilizando siempre el factor de conversión que hemos visto antes, ¿vale? Sumamos todo y obtenemos 0,123 litros. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través del campus virtual. Un saludo.